bienvenido, bienvenida a este nuevo espacio en el que vamos a estar estudiando la palabra del Señor. También estaremos hablando con nuestro buen Dios y siendo edificados en nuestra fe. Porque definitivamente estamos en un tiempo en el que necesitamos fortalecer nuestra fe, afirmarnos en la palabra de Dios, porque los días son malos. Quiero decir, los días son difíciles. Esta situación de salud mundial pues es un desafío para el pueblo de Dios, porque es un tiempo en el que sin duda alguna debemos depositar nuestro corazón y nuestra confianza en el poder del Señor y en su cuidado, en su protección sobre nosotros y sobre nuestra familia. También es muy importante que podamos confiar en su soberanía, en su bondad. Por eso podemos encontrarnos con que seres queridos o siervos del Señor han partido, están en la presencia de Dios debido a esta pandemia. Pero es fundamental ante estas situaciones que podamos confiar en el Señor, que podamos creer en su soberanía, y una soberanía que yo llamo soberanía de amor. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor y lo hace también para nuestra salvación y bienestar. Aunque hay cosas que Dios hace que son difíciles de comprender, pero es necesario, por encima de nuestra razón, fortalecer nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que tenemos en esta ocasión el tiempo y el espacio para fortalecernos en la fe que es en Jesucristo nuestro Señor. Y antes de ir a la palabra, quiero invitarte para que empecemos orando, pidiéndole a Dios que nos bendiga a través de su santa palabra. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, por todas tus bondades. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias, amado Jesucristo, por esa preciosa sangre que limpia nuestra mente, que limpia nuestro corazón, Señor. Lávanos con tu poderosa sangre y líbranos, Dios mío, de toda cosa mala, Señor. Guarda nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros niños. Hoy oramos, Señor, por esa protección sobrenatural y poderosa sobre toda nuestra familia. Gracias te damos porque tú eres nuestro sanador. Nuestra vida, nuestra salud y nuestra provisión vienen de ti. Bendito Salvador, te damos gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo bendecimos tu nombre. Te damos gracias por todas tus misericordias. Señor, te pedimos que por favor seas fortaleciendo nuestra fe. Señor, afírmanos en tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a crecer en la fe que es en Jesucristo nuestro Señor. Mira, Dios mío, cuánta necesidad tenemos de tu palabra. Por eso abrimos nuestro corazón a tu verdad y te pido, amado Espíritu Santo, que seas enseñándonos durante este tiempo. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. En esta ocasión quiero compartir un pasaje que está en el último capítulo de la Biblia. Vamos a leer algunos versículos de Apocalipsis capítulo 22. Y a esta reflexión le puse por título: Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Es una verdad que la palabra del Señor nos enseña una y otra vez. Verdad en la que debemos mantener firmes, verdad que debemos cuidar cual tesoro, porque sin lugar a dudas el Señor Jesucristo vuelve. Algunas verdades de la Escritura son cuestionadas incluso por intérpretes de la misma Biblia y por predicadores, pero si hay algo en común en lo cual coinciden todos los teólogos, intérpretes, doctores de la ley, etc., es que Jesucristo vuelve por segunda vez. Y como iglesia debemos afirmarnos en esa verdad. El Señor Jesucristo vuelve. Pero esta reflexión que voy a compartir, quiero destacar la palabra pronto. Porque pronto es una palabra que nos está invitando no solo a fortalecernos en esta verdad, sino a prepararnos para la venida del Señor. Por supuesto que los tiempos para nosotros
tienen una manera de ser y de considerarlos y otra para Dios. Pero es lo que la palabra nos enseña. Debemos vivir todos los días a la expectativa de la venida del Señor. Nadie puede dar una fecha, nadie puede decir cuándo será, pero el Señor Jesús sí nos dejó señales, nos dejó evidencias, nos enseñó que antes de Él venir en el escenario mundial iban a estar sucediendo cierto tipo de eventos. Y cuando los miramos y miramos nuestro planeta, tenemos que reconocer que el Señor Jesucristo está cerca. Y quiero iniciar entonces esta lectura y reflexión en Apocalipsis capítulo 22. Vamos a estar considerando aquí varios versículos. En primer lugar, vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Y en este versículo quiero destacar la palabra pronto. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis 22, dice el versículo 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Sin lugar a dudas, cuando consideramos la sucesión de eventos finales, tenemos que reconocer que esta generación, la humanidad que actualmente está sobre la tierra, está ingresando en los momentos más complicados de la historia humana, porque es ese tiempo que antecede la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice aquí que esto será pronto. Tengamos en cuenta que estamos en el último capítulo de Apocalipsis. Ya se han narrado todos los eventos que Dios le ha revelado a Juan en la isla de Patmos. Y dice la Escritura que el Señor vino a la vida de Juan en aquella isla para darle revelación de las cosas que deben suceder pronto. Y la Biblia califica estas palabras como fieles y verdaderas. Por lo tanto, son palabras que ciertamente se cumplirán. Como dijo Jesús, ni una tilde, ni una iota, ni un punto, nada de la Escritura pasará. Todo lo que está escrito se cumplirá. Por eso es sabio y sin duda alguna es una poderosa bendición poder acercarnos al libro de Apocalipsis, poder considerar las profecías de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, las profecías del mismo Señor Jesucristo en los evangelios. Debemos acercarnos a ellas, leerlas, meditarlas, porque son palabras fieles y verdaderas. Son palabras que se cumplirán. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios permanece para siempre. Y todo lo que Dios ha dicho ciertamente se cumplirá. Aunque cuando leemos el libro de Apocalipsis, leemos unos pasajes difíciles, unos pasajes duros, unos pasajes en los que se nos revela sin lugar a dudas la dureza del corazón del hombre en los postreros tiempos. Dureza que demanda de Dios esos terribles juicios. Porque el hombre se rebela contra el Señor. El hombre se levanta contra Dios. El hombre se va al extremo de su propia maldad, de su propia violencia. Y termina cosechando pues el resultado de su estilo de vida. Son pasajes fuertes. Son pasajes que incluso muchas personas no quieren leer, pero lamentablemente demuestran la dureza del corazón del hombre, el cual, aunque esté viviendo los peores tiempos de su vida y de la historia, no se arrepiente. Estos pasajes nos llevan a nosotros a considerar la importancia de caminar con Dios en estos tiempos finales. Estamos en tiempos postreros y, como dijo el apóstol Pablo, peligrosos, porque se levantarán falsas doctrinas, se levantarán enseñanzas de error y muchos serán engañados e incluso se apartarán del camino de Dios y abandonarán la verdad que una vez conocieron. Por eso es importante cuidar la Escritura, cuidar, como dice Pablo a Timoteo, la sana doctrina, cuidar la palabra pura, la palabra verdadera, cuidarla en nuestro corazón y también depender de Dios para guardar esa poderosa semilla de la Escritura que Dios nos ha revelado, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sin negociar los principios que Dios nos ha enseñado,
sin vender la palabra que Dios nos ha dado, sin negar la verdad que ya conocemos. Son tiempos en los que el remanente fiel debe permanecer firme. Y una de las maneras de permanecer firme en estos tiempos es la lectura, la reflexión, el estudio de la palabra profética para los últimos días. Es significativo que en el versículo 6 dice aquí: el Dios de los espíritus de los profetas, el Dios de los espíritus de los profetas. Y Juan, además de apóstol, fue un profeta, porque sin duda alguna un profeta es el que recibe semejante revelación como el libro de Apocalipsis. Y este apóstol profeta, en los últimos años de su vida, recibe este maravilloso y poderoso libro que se llama Apocalipsis, y que debemos leer y reflexionar, porque estas cosas van a suceder pronto. Y entonces estaremos preparados para la venida del Señor. De manera que no podemos relajarnos, no podemos nosotros ser indiferentes o negligentes, porque el Señor viene pronto. Y aquí entramos a la segunda cita que vamos a leer aquí en Apocalipsis, capítulo 22, y es el versículo número 7. Y en este caso quiero destacar una frase, y él la frase: palabras de la profecía. Palabras de la profecía. Y aquí, sin lugar a dudas, pues nos está hablando de este libro, Apocalipsis. Apocalipsis es un libro profético. Apocalipsis es un libro que viene por revelación de Dios a la vida de Juan para enseñarnos lo que ha de suceder. Dice el versículo 7: he aquí vengo pronto. Notemos cómo se repite la palabra pronto. Al final del versículo 6 dice cosas que deben suceder pronto. Y empezando el verso 7 dice: he aquí vengo pronto. Y podemos decir, bueno, pero Dios le dijo esto a Juan hace casi 2000 años, 1900 años aproximadamente, porque este libro, Apocalipsis, le es revelado a Juan en la isla de Patmos cuando él tenía unos 90-95 años, mismo tiempo de la era cristiana aproximadamente. Así que estamos hablando de un poco más de 1900 años que la Biblia dice pronto. Pero no es que el Señor se tarde. Lo que pasa es que el Señor, en su misericordia, da espacio de tiempo para que la gente se arrepienta, para que la humanidad se arrepienta, para que esa iglesia que está por recoger se disponga para el Señor. Por eso dice el verso 7: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Esto es lo que quiero destacar: palabras de la profecía de este libro. Aquí nos está diciendo bienaventurado, gozoso, feliz, bendecido, aquel que guarda. Pero para guardar hay que leer, hay que estudiar, hay que conocer, hay que amar la palabra de esta profecía, la palabra del libro de Apocalipsis. Debe ser una palabra que amemos, debe ser una palabra que leamos, que reflexionemos, debe ser una palabra que guardemos, porque aquí dice bienaventurado el que guarda las palabras. Pero para eso es necesario que yo lea las palabras, que conozca las palabras, que reflexione en ellas, que permita que la palabra nutra y edifique mi espíritu. De esa manera puedo guardar en mi corazón las palabras de la profecía de este libro. Esta palabra profética, que es de cumplimiento fiel y seguro, verdadero, como está escrito, debo conocerla y debo también ser movido por ella, para vivir un estilo de vida diferente, consciente de que el Señor viene pronto. Como dijo aquí, he aquí vengo pronto. Y ante esa prontitud de la venida del Señor, ante esa inminente segunda venida del Señor Jesucristo, debemos guardar las profecías del libro de Apocalipsis. Los eventos que están aquí descritos están de un cumplimiento no solo seguro, sino próximo. El escenario mundial cada vez se prepara más para reunir las condiciones de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y por eso entonces nosotros tenemos que prepararnos para la venida del Señor.
porque estamos avisados. El Espíritu Santo nos está hablando de esto. Debemos vivir como si el Señor viniera esta noche. Así debemos vivir, porque la Biblia nos habla de la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes sabias. Las vírgenes insensatas no estaban apercibidas, no estaban preparadas. Sus lámparas estaban sin aceite cuando llegó el Señor a las bodas. Y solamente pudieron entrar aquellas vírgenes cuyas lámparas estaban encendidas y estaban llenas de aceite. Sabemos que ese fuego de la lámpara y el aceite de la lámpara nos habla del Espíritu Santo. Y nos habla entonces de una iglesia que está avivada por el fuego del Espíritu Santo, de una iglesia ungida. Por eso la Biblia dice: nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Una iglesia ungida, una iglesia en comunión con el Espíritu Santo, una iglesia que ora, una iglesia que habla con Dios, una iglesia que lee la palabra, una iglesia que nutre su fe, una iglesia para quien Cristo sigue siendo su prioridad, no el mundo. No es una iglesia que se deja enredar por las cosas del mundo, por los negocios de la vida. Es una iglesia que sigue amando al Señor Jesús. Es una iglesia que sigue amando su palabra. Es una iglesia que con devoción busca al Señor. Estamos en tiempos donde las naciones del mundo, las ciudades, tienen dificultades por las medidas de bioseguridad para congregarse, para reunirse. Pero no podemos descuidarnos en nuestra comunión con el Señor. Y en la medida de la oportunidad posible, congregarnos, ser edificados por la palabra de Dios, alabar al Señor, glorificar a Cristo, estudiar su palabra, sumergirnos en ella, porque ciertamente el Señor Jesucristo viene pronto. Y la Biblia nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivamos seremos arrebatados y estaremos para siempre con el Señor. De manera que cuando suene la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, cuando suene esa trompeta, nuestro oído debe estar sensible al sonido de la trompeta, como sensible hoy debe estar a la palabra del Señor. Por eso, leer la Escritura, escuchar la palabra, escuchar la predicación, hace que nuestro oído mantenga sensible a la voz de Dios y sensible a la sintonía celestial, a la armonía del cielo. Y cuando suene la trompeta, entonces ascenderemos con el Señor. No podemos entonces descuidar las palabras de la profecía de este libro. Guarda, valora, lee, reflexiona, medita. Guarda en tu corazón las palabras de la profecía de este libro, porque Jesucristo dice: he aquí vengo pronto. Entonces debemos prepararnos y alimentarnos de la palabra. Y aquí entramos al tercer texto que le quiero compartir. Apocalipsis, capítulo número 22. Vamos a leer el versículo número 12. Y aquí quiero destacar la palabra galardón. Galardón. Vamos a leer entonces el versículo número 12, donde dice: he aquí yo vengo pronto. Note que vuelve a aparecer la palabra pronto. Hemos leído esta palabra en 3 ocasiones hasta aquí. En el verso 6, cuando dice las cosas que han de suceder pronto. En el verso 7, cuando dice vengo pronto. Y aquí en el versículo 12 vuelve a decir: he aquí yo vengo pronto. Es muy importante que nuestro corazón pueda vivir en función de la prontitud del Señor. Es muy importante que en nuestra vida no perdamos ese hilo, ese referente. El Señor viene pronto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Aquí entonces nos dice el Señor no solo que viene, porque el Señor también viene a traer juicio sobre las naciones impías. El Señor viene a traer juicio sobre el corazón rebelde. El corazón viene a traer juicio sobre el ejército del anticristo que sube a destruir la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén. Pero aquí también nos dice que el Señor viene con galardón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Entonces, la palabra galardón significa premio. La palabra galardón significa recompensa, salario, en fin, privilegio. Dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuál es el objetivo del Señor con sus galardones? Dice: para recompensar a cada uno según sea su obra.
Ciertamente el Señor en su venida viene a traer juicio a las naciones, viene a establecer su gobierno, viene a destruir aquel ejército que se ha levantado contra la ciudad de Jerusalén. Pero también la Biblia nos dice que el Señor viene con galardón. La segunda venida del Señor, el Rey de Reyes, ya no viene como el siervo que llegó a Jerusalén sentado en un pollino de asna para morir en la cruz del Calvario. Ahora viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, con el ejército celestial. Pero específicamente aquí se nos muestra una faceta del Señor y es una faceta de bendición. Dice, y mi galardón conmigo. Pero esa faceta de bendición es ¿para quiénes? Dice, para recompensar, para bendecir, para exaltar, para recompensar a cada uno según sea su obra. La Biblia, en palabras del apóstol Pablo, nos habla del tribunal de Cristo, delante del cual vamos a comparecer todos y cada uno de nosotros. Cada uno se presentará en el tribunal de Cristo y será premiado o no de acuerdo a su obra. Siempre me gusta recordar que la salvación es por la fe en Jesucristo el Señor. La salvación es sin obras. La salvación es por la fe en Jesús. Pero los galardones sí son por las obras. Los galardones el Señor los otorga, como dice aquí, conforme a la obra de cada uno, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, los galardones, las recompensas, privilegios que recibiremos a la venida del Señor, será de acuerdo a nuestra obra aquí en la tierra. Nosotros, con nuestro estilo de vida, con nuestro servicio al Señor, con la vida de amor en Cristo que podamos ejercer en la tierra, con esa vida agradable al Señor, con la vida de servicio, estamos construyendo un galardón celestial, una recompensa, una corona, un privilegio, una bendición. La estamos construyendo con lo que hagamos aquí en la tierra. Es por eso que en nuestro servicio debemos despojarnos del orgullo, del ego, de procurar los primeros lugares. Debemos servir a Dios para la gloria de su nombre, con un corazón manso y humilde, con un corazón desinteresado, con un corazón sencillo. No estamos buscando el aplauso de los hombres ni la gloria de ellos, buscamos que Cristo sea glorificado. Y en ese contexto seremos entonces bendecidos. Es por eso que en el tribunal de Cristo habrán sorpresas, porque el galardón es de acuerdo a la motivación que nos llevó a la obra. Allí recibiremos diferentes recompensas de parte de la mano de Dios. Dice entonces aquí la Escritura que el Señor viene pronto y viene con su recompensa para bendecir a cada uno según la obra que haya hecho. Vamos ahora al punto número 4. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, vamos a leer el versículo 14 y aquí quiero destacar la frase lavar sus ropas, lavar sus ropas. Dice así el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y aquí estamos hablando de la Jerusalén celestial, la nueva ciudad que en el capítulo anterior se describe, la Jerusalén que desciende del cielo. Aquella Jerusalén tiene 12 puertas. La Biblia nos dice que cada puerta es una perla. La Biblia nos dice también que por esas puertas podemos entrar, pero para entrar por esas puertas, nuestro nombre debe estar escrito en el libro de la vida. Debemos nacer de nuevo en Cristo Jesús, ser hijos de Dios para ser ciudadanos con derecho al ingreso a la ciudad. Por eso es que cuando un extranjero va a entrar a un país tiene que presentar una serie de documentos para poder ingresar. Para poder ingresar a la ciudad celestial tenemos que certificar que somos ciudadanos con derecho a entrar en la ciudad. Para ser ciudadanos hay que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Dice también que allí tenemos derecho al árbol de la vida, porque en el centro de la ciudad está el árbol de la vida. Pero comienza diciendo el verso 14,
bienaventurados los que lavan sus ropas. Y aquí nos habla sin lugar a dudas de ese vestido espiritual, de esas ropas espirituales, que a veces se manchan con el pecado, con la desobediencia, con la rebelión a Dios, con la desobediencia a la palabra. Por eso dice aquí, bienaventurados, dichosos, felices aquellos que lavan sus ropas, porque ante la inminente venida del Señor Jesucristo, como iglesia debemos prepararnos para la venida del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo que el Señor viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes, sin mancha. Hay que tener lavadas las ropas, sin mancha. Es decir, debemos mantener una comunión con el Señor en la que permitamos al Espíritu Santo escudriñar nuestro corazón para despojarnos de nuestra maldad, para despojarnos de nuestro pecado, para despojarnos de nuestra iniquidad, de aquellas cosas que puedan afectar nuestra vida y que puedan ser estorbo para el ingreso a la ciudad. Leo de nuevo. Bienaventurados los que lavan sus ropas, y sin lugar a dudas esto es gracias a la sangre de Jesucristo el Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, o sea, van a disfrutar de vida eterna, y para entrar por las puertas en la ciudad, es decir, van a tener todos los privilegios y bendiciones que implica ser ciudadano de la Jerusalén celestial, la ciudad que desciende del cielo. Entonces, este versículo nos está hablando de preparar nuestro corazón, de mantener preparados. Por eso al comienzo decía, debemos vivir como si a la noche viniese el Señor. Para mantener nuestro corazón preparado, mantener nuestro corazón en orden delante del Señor, acogido siempre a la gracia que es en Cristo Jesús, al trono de la misericordia a través de Jesucristo nuestro Señor. Es necesario vivir así, porque en cualquier momento vendrá el Señor. Aquí la Escritura dice, he aquí yo vengo pronto. Entonces debemos estar preparados para esa venida del Señor. Y en quinto lugar, vamos a ver una cita más que está en Apocalipsis, capítulo número 22. Vamos a ver el versículo número 20. Y la frase que quiero aquí destacar es que el Señor no utiliza aquí la palabra pronto. El Señor dice, vengo en breve. Si observamos esta parte final del libro de Apocalipsis, podemos notar en el corazón de Jesús ese deseo de que quede claro en su iglesia de que viene pronto, de que su iglesia debe prepararse, de que su iglesia debe amar las palabras de esta profecía, porque los tiempos son difíciles, estamos en los postreros tiempos y debemos prepararnos para ese momento. Y por eso el Señor aquí ya no utiliza la palabra pronto, sino que dice, vengo en breve. Notamos entonces el énfasis que el Señor Jesucristo hace con estas palabras para dejar en la conciencia de su iglesia, para sembrar en el corazón de su iglesia la importancia de estar preparados para la venida del Señor, pues Él viene pronto, Él viene en breve. Dice el versículo número 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Dice aquí, ciertamente vengo en breve. ¿Quién es el que viene en breve? ¿Quién puede decir en primera persona, vengo en breve, si no es Jesucristo nuestro Señor? Él viene pronto. De manera que cuando hablamos de la palabra breve, nos dice de algo que va a ocurrir en un tiempo muy cercano, en un tiempo muy corto. Y como iglesia debemos mantener activado el discernimiento para considerar lo que está pasando en el mundo, lo que está sucediendo, tener un corazón sensible para permitir el testimonio del Espíritu Santo de Dios, porque estos son tiempos en los que necesitamos fortalecer nuestra fe, arraigar nuestro corazón en la poderosa palabra de Dios y no adormecernos. No permitir que ese espíritu de adormecimiento o de muerte espiritual venga sobre la iglesia o venga sobre nosotros, permitiendo que el enemigo entonces engañe al pueblo del Señor.
Es un tiempo en el que necesitamos fortalecer nuestro espíritu. Es un tiempo en el que necesitamos volvernos a la palabra de Dios, volver a la oración, buscar al Espíritu Santo y mantenernos preparados porque el Señor viene pronto. La última parte de este versículo dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Vemos una expresión de anhelo por la venida del Señor, porque dice, sí, ven Señor Jesús. Esa expresión nos está diciendo que nosotros debemos anhelar la venida del Señor. Hablo específicamente como iglesia, porque somos la novia del Cordero. Y una novia está a la expectativa de su boda. Una novia está a la expectativa del encuentro con su novio, con el Señor Jesucristo. Así que como iglesia debemos prepararnos para la venida del Señor, pero también procurar crecer en el amor hacia Cristo, amor por Jesucristo nuestro Señor, el que viene en breve. Finalmente Apocalipsis termina y la Biblia termina aquí, versículo 21, diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y sin duda alguna, por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios hoy somos hijos de Dios, templo del Espíritu Santo. Por la gracia de Dios en Cristo nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por la gracia de Dios en Cristo hoy tenemos vida y podemos seguir adelante confiando en nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo para crecer en nuestra fe. Es un tiempo para buscar a Dios. Es un tiempo para afirmarnos en las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarte para que oremos en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, gracias. Muchas gracias por tu poderosa palabra. Tu palabra que nos recuerda, Señor, esta salvación tan grande. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu preciosa sangre, la que derramaste en la cruz del Calvario, tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Hoy te pedimos, Señor, lava nuestras ropas, límpianos de toda mancha, de toda maldad, de todo pecado. Lávanos, Señor Jesucristo, y ayúdanos, Dios mío, a perseverar. Ayúdanos, Dios mío, a seguir adelante cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Dios del cielo, para que tu palabra, Dios mío, sea fortaleciendo nuestra fe. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a crecer en nuestro amor por Jesucristo. Ayúdanos a crecer en nuestro amor por la presencia de Dios. Señor, aviva el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y ayúdanos, Dios mío, a seguirte. Ayúdanos, Señor, a seguirte. Ayúdanos, Señor, a amarte, a servirte con todo nuestro corazón. Oramos también, Dios mío, por la salvación de toda nuestra familia. Oramos, Señor, para que tu mano poderosa sea trayéndolos a todos a los pies de Jesucristo. Amado Espíritu Santo, gracias. Amado Espíritu Santo, avívanos, Señor, con tu poder, con tu fuego, con tu palabra. Dios mío, avívanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tenemos, Dios mío, la certeza del cumplimiento de la palabra de esta profecía, en el nombre de Jesús. Y te pedimos entonces, ayúdanos a permanecer firmes en tu verdad, firmes en tu palabra, siguiéndote y sirviéndote con todo nuestro amor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos, Señor, gracias, muchas gracias. Amado Espíritu Santo, te damos gracias, muchas gracias. Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde, el Señor bendiga toda tu casa y nos vemos en una próxima ocasión.